Hola mundo. Es quizá la frase más conocida entre todos los programadores del mundo. Aunque hay un debate sobre su origen, las pruebas disponibles revelan que fue usada por primera vez en 1973 por Brian Kernighan, creador del lenguaje de programación B. Todo aquel que se inicie en la programación o bien esté probando por primera vez un lenguaje de programación recurre al famoso Hola Mundo para escribir sus primeras líneas de código, cuyo objetivo es simple: escribir una instrucción que imprima la palabra Hola Mundo. Pero, ¿qué es un programador? Seguramente la respuesta más obvia será aquella persona que programa. Siendo así, entonces, ¿qué es la programación? La programación para mí es la manera en la que tú resuelves un problema de la manera más simple, la manera más escalable y además de la manera más friendly o amigable para los programadores que te van a leer. Para mí la programación es aquello que resuelve cosas y que hacen literalmente este mundo repleto de tecnología girar. En base a esos principios que te acabo de decir, que sea simple tu solución, que sea escalable y que además sea friendly para las personas que te van a estar leyendo. Es el arte de decirle a la computadora que haga lo que tú quieres que haga. Claro, esto no se aplica si estamos hablando de Machine Learning, porque ahí queremos que la computadora haga cosas por su propia cuenta y nosotros tratar de decirle lo menos posible. Pero en sí, es el arte de decirle a la computadora que haga lo que tú quieres que haga. Hola, yo soy Anaí Salgado, soy Android Software Engineer en Globant y además me dedico a crear contenido en internet. Mi nombre es Fernando Herrera, soy Full Stack y Mobile Developer. Trabajo en 2 lugares, uno de ellos, como la mayoría me conocerá, soy instructor en Udemy. Mi otra parte del tiempo, hablando profesionalmente, la mitad del tiempo está en Udemy, la otra mitad de mi tiempo está en una compañía dedicada a la seguridad aeroportuaria aquí en Canadá. Y es que estamos viviendo una era en la que básicamente la gran mayoría de las personas están usando de una u otra forma algo que fue programado por alguien, por ejemplo, tu dispositivo móvil, las aplicaciones de tu televisor y hasta tu horno de microondas. Hoy en día existen muchas herramientas y aplicaciones que nos ayudan a hacer nuestro trabajo, a entretenernos, a aprender, a socializar, y es probable que ya tengas varias en la mente. Sin embargo, muchas ocasiones estas herramientas son la punta del iceberg de la gran cantidad de software que se desarrolla día a día. Pues yo siempre he tenido la suerte de trabajar para grandes proyectos, ¿no? Para grandes empresas y sobre todo en el sector de la banca o el sector de seguros. Y cuando nosotros tenemos una nueva release o cuando yo veo, por ejemplo, que alguna persona está utilizando nuestra aplicación, me siento contento y feliz porque creo que estamos logrando el objetivo, que es brindar primero la seguridad, que es muy importante en este sector de la banca para nuestro cliente, y segundo, pues en cierto modo le estamos facilitando la vida a ese cliente porque puede gestionar a través de nuestra aplicación prácticamente todo, ¿no? Entonces por eso me siento contento y feliz. He hecho proyectos de todo, he hecho intranets, sistemas de pago, comercios electrónicos, sitios web, aplicaciones como ya muy particulares, ¿sabes? Tipo in-house, como para resolver ciertos problemas de las empresas en las que he trabajado. Pero creo que de las cosas que más me nutren como el alma, ya lo decía en mi presentación, aparte de ser programador, siempre he estado muy involucrado en el mundo de la educación, tanto en educación presencial como educación en línea. Entonces creo que una de las cosas que he
logrado con la programación es justamente llegar a otras personas que en ciertos momentos aprendieron a través de, pues ya sea mis cursos, mis tutoriales en internet, principalmente en YouTube, pero también pues ver el crecimiento de estudiantes que sí tuve un contacto, digamos, físico, o sea que los conozco desde hace años y he visto pues lo que han logrado, ¿no? Irse incluso a emigrar a otros países, y que pues dieron sus pininos de programación conmigo. Entonces creo que más que pues los proyectos que he desarrollado para pequeñas, grandes y medianas empresas, creo que lo que más me nutre el alma, y eso porque yo siempre lo he dicho, antes de considerarme programador, me considero un profesor, es pues justamente el impacto que he tenido en mis estudiantes, tanto los que sí conozco como los digitales que pues me siguen a través de mis redes sociales. Mi nombre es Bezael Pérez, soy Senior Frontend Developer, principalmente desarrollo en Angular, y mi día a día es hacer código en Angular, por suerte para mí, y tratar de solucionar algunos problemas. Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Seguro que para los que me conocen en las redes sociales, este speech les sonará familiar. Y para los que no, mi nombre es Jonathan. En las redes sociales me conocen como John Mircha. Y bueno, pues soy desarrollador web desde el año 2004. Y en la última década, pues realmente he trabajado como freelance. Y aparte de pues esta carrera de desarrollador web, otra de las cosas que siempre he estado en mi vida es la educación. Bueno, con la programación hemos resuelto infinidad de cosas. Si tuviera que hablar especialmente de mi trabajo, yo creo que el impacto más grande que vi fue en estos tiempos de pandemia, donde, bueno, el proyecto en el que estoy, pues estoy con Disney, y como muchos de ustedes saben, los parques en ese momento pues cerraron y ya no había manera de poder conseguir todos los souvenirs o todos los productos que se conseguían en los parques. Entonces, con esta aplicación y con el trabajo que hicimos, realmente construimos un enlace para que eso pudiera seguir funcionando y para que las personas pudieran seguir teniendo sus experiencias, y cuánto más en un parque de diversiones como es este. En mi caso esta no sería una respuesta corta, no es porque he hecho muchas cosas, pero es que tengo bastantes años de estar en el tema de la programación. Tengo 18 años desde que me pagan en esto por hacer lo que hago. Y he hecho aplicaciones que van desde manejo de correduría de seguros, venta de bienes raíces, venta de automóviles. He trabajado para personas que venden Porsche, Volvos, Suzuki, cualquier tipo de carros. Bueno, no cualquier tipo de carros, estos carros. He trabajado para ahora una empresa aeroportuaria que se encarga de analizar y hacer Big Data de las cajas negras de los aviones. También he trabajado he resuelto procedimientos muy complejos gracias a la programación, procedimientos que antes demoraban 1 año y medio, ahora se hacen en cuestión de segundos, gracias a que todo el proceso se automatizó. He mejorado bastante la funcionalidad de sistemas de pensiones, de sistemas de afiliados, de contabilidad, de manejo de miles de millones de datos, de minería de información en general en instituciones. He hecho mis propias aplicaciones para envío masivo de correo electrónico, mis propias aplicaciones móviles para analizar cómo iban las ventas o hacer estudios o proyecciones de cómo van a ser los siguientes meses. He hecho bastantes cosas, y una de ellas, de las que más me ha servido en la vida, fue que me sirvieron para ayudar a que mi esposa se enamorara de mí. Cuando éramos novios, yo le hacía programas, o le hacía juegos, o le hacía mis propias presentaciones con mi propio motor de presentaciones, y se las mandaba a ellas cuando cumplíamos meses y cosas divertidas. Fue toda una experiencia. Y también lo principal es que me he hecho bastante conocido allá afuera, porque me he tenido la capacidad de transferir estos conocimientos a otras personas. Y eso me ayuda a que cada uno de los logros de mis alumnos siento que son también parte de mis logros. Aunque yo sé que no es del todo correcto pensar de esa manera, pero cuando miro que alguien hace algo
y tuve algún granito de arena yo en mi participación. La verdad es que para mí eso es de las mejores sensaciones que he tenido gracias a la programación. Bueno, pues estaba en mi anterior compañía y estábamos trabajando para una aseguradora. Y esta aseguradora tenía un motor de reglas que era muy complejo. Era un motor de reglas, diría que tenían como 20 años desarrollándolo. Era tan complejo que rebasaba a todos los programadores que estaban en él. Venían personas de la universidad local. En ese momento era una universidad que estaba en ese mismo pueblo. Ellos trabajaban en eso como en sus residencias profesionales, diría yo. Después los contrataban para seguir trabajando en ese motor. Era algo extremadamente complejo. Y a mí me tocó la parte de pruebas. Tuvimos que empezar a indagar dentro de pruebas formales, matemáticas sobre todo, para crear aproximadores de funciones, para poder hacer pruebas mejores del motor como tal. Realmente era una cosa muy compleja. Afortunadamente pues yo tuve la ayuda de personas muy inteligentes. Tuve mucha interacción con la academia en ese tiempo, de las mismas personas que venían de esa universidad, y pues sí, ha sido de las cosas más complejas porque tenía cientos de parámetros. Entonces poder probarlo todo era una tarea muy ardua que nos llevó varios meses. Yo diría que fueron 6 o 7 meses nada más haciendo pruebas de interacciones con ese motor. La industria del cine y la televisión nos han vendido, hasta cierto punto, una idea falsa de lo que son los programadores. Vemos escenas en donde personas introvertidas, asociales o genios están frente a una computadora escribiendo código que pareciera un idioma que nadie más comprende, y a una velocidad que ni el mecanógrafo más rápido podría superar. Creo que lo básico que se requiere para ser un programador es entender las bases de comunicación con la computadora. Estas bases podría decir yo que son bases matemáticas, pero no matemáticas en el sentido de números, sino en el sentido de lógica y resolución de problemas. Creo que esas dos son las bases más fuertes que requieres para ser un programador. Si tienes eso, creo que tienes lo que se necesita para desarrollar software de manera profesional. A partir de eso requieres desarrollar ciertas prácticas que normalmente no se tiene o no se piensa que se necesitan para ser un buen programador, pero hay prácticas apegadas que tienes que desarrollar para que te comportes bien dentro de los equipos y dentro de todo esto. Entonces algunas de esas prácticas, por ejemplo, son la atención al detalle, sobre todo, y la capacidad de comunicarte bien, porque a final de cuentas, como lo dije en la pregunta anterior, creo que la programación es una forma de comunicación. Es principalmente con la computadora, pero muy importante es una comunicación con las demás partes del equipo. No se puede desarrollar software serio solo. Entonces creo que es muy importante poder expresarte correctamente tanto en código como en texto normal para que puedas comunicarte efectivamente con el equipo. Soy Miguel Ángel Enríquez López, soy Principal Engineer en una consultora de Estados Unidos. Me especializo en crear plataformas digitales por medio de microservicios. También soy host de un podcast sobre desarrollo de software que se llama Pirate Dev Radio. Yo soy Héctor Iván Patricio Moreno. Me dedico a desarrollar software en general. Antes me consideraba desarrollador de web, pero ahora creo que he abierto más mis horizontes. Actualmente soy socio de una pequeña empresa de desarrollo de software en general, que nos dedicamos a desarrollar software para diferentes clientes. Hemos trabajado bastante con el sector financiero. Tenemos por ahí un bot que intenta ayudar a las personas a mejorar su salud mental, y hemos trabajado con otros clientes de otras áreas como de aviación, por ejemplo. Nos hemos divertido bastante en el proceso y ha sido algo muy interesante para mi carrera. Pero, ¿qué pasa realmente por la cabeza de un programador? ¿Será realmente un mundo oscuro y desconocido que nadie más puede entender? Yo cuando llego a la computadora y digo, vamos a hacer algo, yo ya ese algo ya lo tenía pensado desde antes. Yo así trabajo. Por ejemplo, salgo a correr,
y más o menos ya tengo como mis tareas en la cabeza que voy a resolver, las estoy resolviendo en la cabeza y diciendo, a ver, vamos a hacer esto, voy a tener que hacer esto, voy a tener que hacer estas tablas en la base de datos, estas se van a relacionar así, voy a tener que hacer unas clases, voy a tener que utilizar estos patrones de diseño. Eso lo hago antes de sentarme en la computadora, por eso esta pregunta se me hace de repente medio compleja para mí, porque así yo funciono. Yo cuando ya llego a la computadora ya tengo casi todo resuelto lo que voy a hacer en esa sentada, y pues prácticamente llego, me pongo a hacer las cosas que ya tengo guardadas en la memoria, en mi cabeza, en el cerebro. Y es complejo entender cómo piensa un programador, o cómo explicarle a otro programador cómo piensas tú. Yo, por ejemplo, una vez que estoy sentado, digo, ok, tengo que hacer esto con Angular, tengo que hacer esto con .NET, tengo que hacer esto con la base de datos, un procedure quizá, pero eso ya lo tengo como muy ligado en mi cabeza. Quizá el expertise o el tanto programar ya te hace ese tipo de cualidades. Quizá también le pasa a otras personas. Eso es lo que me pasa a mí. Llego y ya tengo casi todo resuelto en la cabeza. A menos que sea un problema que sea muy complejo. Ahí sí, lo primero que hago es, antes de llegar a la computadora, antes de llegar a la computadora, me pongo a trazar con un lápiz más o menos los flujos o lo que voy a hacer. Dividirlo en partes. Es decir, unos trazos, unos dibujos muy abstractos, no necesitas ser un artista para esto, y es lo que hago antes de sentarme. Ya cuando me siento ya tengo resuelto las cosas. Lo que hago simplemente es traducir la solución al código, es lo que hago. La verdad es que el proceso que yo resuelvo, o el proceso que yo sigo cuando tengo que resolver un problema de programación es bastante definido. Me he basado mucho también en distintas metodologías ágiles para poder llegar a eso. Y finalmente, cuando entro a trabajar en alguna empresa, el proceso que tengo que tomar yo, ni siquiera lo defino yo, ya es un proceso que tiene definido la empresa, que se juntan distintos analistas de negocio, y ellos lo que hacen es que empiezan a recolectar requerimientos desde donde ellos puedan recolectar estos requerimientos. Y luego de eso, en conjunto con los ingenieros, empezamos a tratar de desglosar un poco más estos requerimientos para tratar de entender qué era lo que se necesitaba en un punto muy específico de cuando tú te encuentras desarrollando. Y ahí lo que hacemos nosotros es que empezamos a agregar cada vez más y más detalles para que después la implementación sea sumamente fácil. Y yo creo que esta es una parte sumamente fundamental, sobre todo cuando estás desarrollando, y es esta parte previa a cuando tú empiezas a desarrollar, ya que cuando tú te sientas frente a un computador y tienes que empezar a escribir código, si no sabes exactamente qué es lo que tienes que solucionar, cómo lo tienes que solucionar, a quién se lo tienes que comunicar, cómo va a ser la experiencia de usuario, cómo va a ser el diseño en el caso que tenga diseño, va a ser sumamente difícil de que la solución que tú crees sea algo útil. Y lo más probable es que tengas que estar iterando constantemente sobre lo que tú estás desarrollando. Por lo que esta etapa previa de diseño o de análisis de los requerimientos, creo que es la parte fundamental del desarrollo de software, porque te va a permitir a ti poder desarrollar algo que sea útil. Y una vez que tú tienes estos requerimientos completamente definidos, la verdad es que después cuando te sientas en el computador y miras la pantalla, el código empieza a salir solo, porque tú ya sabes inmediatamente qué es lo que tienes que empezar a tocar y qué es lo que no tienes que tocar para poder construir la solución que te están planteando con estos requerimientos. Aquí hay un gran depende. Depende todo, ¿no? Si ya yo entiendo cuál es el problema en sí, es decir, la parte de negocio que tengo que resolver, pues es mucho más fácil, ¿no? Pero no tengo o no sigo ningún ritual. Es sencillamente, si ya entiendo cuál es el problema realmente que tengo que solucionar, es tratar de concentrarme, quizás poner algo de música o en su defecto lo más silencioso que pueda estar y empezar a escribir el código para el problema, pero no sigo ningún ritual especial. Bueno, describirlo... voy a intentarlo, aunque sinceramente a veces es diverso, a veces lo hago de una forma, a veces de otra, pero algo que me sirve o que siempre es constante es que siempre tengo una libreta conmigo, siempre tengo colores o plumas de colores. Literalmente no vas a encontrar como una pluma de color negro entre ellas. Y bueno, también tengo un lápiz, pero creo que para mí la manera en que yo aprendo, tener un papel, tener algo donde escribir y tirar ideas y utilizar colores para mí es muy didáctico y a mí me ayuda mucho a analizar los problemas. Esas son mis herramientas, es el papel y colores. Lo siguiente es clasificar, empezar a clasificar cosas
como qué pasa cuando está en este estado, qué pasa cuando está en este otro estado. Otra cosa que me sirve muchísimo es hacer listas de cosas, como necesitamos que pase el primer paso, luego el segundo paso, que sería literalmente la construcción del algoritmo. Pero para mí es empezarlo a hacer listas. Luego diagramas, definitivamente los diagramas son una gran ayuda. Y si tú te das cuenta, es como que todo ese proceso que ocurre, que te enseñaron en la escuela para exponer un tema o para entender algo, para mí es lo mismo. Necesitas clasificación, entender clasificación, listas de tareas, algoritmos, y mis herramientas claves es mi cuaderno y mis colores, que me ayudan a resaltar lo que es más importante para que no se me olvide cuando estoy diseñando la solución. Entonces, eso es muy importante para mí. Bueno, pues mira, la verdad es que antes de, digamos, se tiene también mucho este estigma de los hackers o los programadores en las películas, ¿no? Que luego están ahí digitando teclas a lo loco y en un 2x3 entran y se filtran a los sistemas, ese tipo de cosas. Pero pues esa no es una realidad muy cierta, ¿no? Realmente lo primero que yo hago, soy un poco de la vieja escuela, todavía me gusta escribir, entonces generalmente tengo una libreta y entonces ahí empiezo como a hacer un checklist, y si no tengo mi libreta, entonces abro un archivo de texto planito o últimamente Markdowns, que me he vuelto muy fan de los Markdowns prácticamente para todo, hasta para escribir pensamientos filosóficos. Abro un archivito de texto y empiezo a hacer una lista, ¿sí? De hecho, aprovecho para también decirles que algo que me gusta mucho a mí, que de hecho cuando estoy estresado, digamos como por cuestiones del trabajo y ese tipo de cosas, me relaja mucho y que le veo mucha similitud con la programación, es cocinar, ¿no? Porque si lo analizamos, un programador y un chef tienen que hacer cosas similares, tienen que pues hacer una receta. ¿Y qué implica hacer una receta? Ya sea para una comida o para resolver un problema, pues una receta no es más que una serie de pasos ordenados, finitos, porque en algún momento se van a acabar y que los tenemos que seguir en cierto orden, pues para poder llegar a esa preparación, a esa comida rica con los ingredientes y las porciones exactas, o a la solución de tu problema en programación. Entonces digamos que como de esta parte culinaria, para mi proceso cuando voy a resolver algo mediante programación es hacer ¿cómo se dice? Mi receta literal de cocina. Entonces hago un checklist como con las cosas, ¿no?, importantes que necesito hacer previamente a escribir, porque quizá para otras profesiones pues se entiende que nosotros todo el tiempo estamos tirando líneas de código, ¿no? Estamos escribiendo, pero la realidad es que pasas un 80% planeando, analizando cómo vas a resolver las cosas, revisando, metiéndote, no sé, investigando. Y realmente un 20% ya es de, a ver, bueno, sí, vamos a abrir nuestro editor de código, vamos a ejecutar la herramienta o la librería con la que vayamos a trabajar y pues vamos haciendo ya el proyecto, ¿no? Entonces, realmente eso es lo primero que yo hago, ¿no? Hacer mi checklist, y en base a ese checklist, pues yo ya voy, digamos que voy como dividiendo en fases, ¿no? Como de, a ver, ¿qué tecnologías voy a emplear? ¿Qué tipo de arquitectura, patrón, estructura? También una de las cosas que suelo hacer, me voy a mi biblioteca de proyectos pues que he hecho ya del pasado, y dependiendo de las necesidades que yo tenga de este nuevo proyecto, digo, mira, eso se parece al proyecto que hice hace tantos años para tal empresa, ¿no? Entonces voy y quizá digo, mira, esto me puede servir, ¿no? Entonces simplemente como tener ahí, voy también haciendo como, pues sí, digamos que unos resúmenes de dónde puedo ir resolviendo esos problemas. Y si de plano es algo que nunca antes haya
elaborado, pues ahora sí, ¿no? Voy a San Google o a San Stack Overflow y empiezo como a leer, ¿no? Y ya los enlaces que digo, bueno, creo que esto me puede servir, creo que esta herramienta la voy a utilizar, entonces vamos a copiar el link de la documentación. Entonces hagan de cuenta que ese checklist, aparte de tener como todo ese proceso de las cosas que tengo que resolver de cada punto, pues voy haciendo pequeñas anotaciones de revisa el proyecto que hicimos en, no sé, diciembre del 2018 para la empresa Patitos, porque eso te puede servir. O un link hacia la documentación de una herramienta que vaya a utilizar, o un link hacia algún artículo que me interesó, o algún video en YouTube que dije, quizá eso me pueda servir, o algún comentario en Stack Overflow que diga, bueno, creo que esto después lo reviso, ¿no? Y ya una vez que digo, más o menos como que ya sé en cada fase lo que voy a hacer, entonces pues ahora sí, ¿no? Ahora sí que voy al paso número 1 de la receta y voy haciendo paso a paso pues las cosas que tenga que hacer pues para llegar a la solución pertinente. Pues es que realmente no tengo un proceso definido. A veces empiezo escribiendo pruebas, otras veces empiezo escribiendo el código de producción. Hay veces en que empiezo pensando y tomando notas, otras veces empiezo primeramente interactuando con otras personas. Realmente no tengo un sistema para cuando tengo que resolver algo. Bien, mi nombre es Héctor de León y yo prácticamente me dedico a programar. Programo por mi cuenta mis propios productos y eso es lo que me mantiene a raya. Es lo que me mantiene todo el día, estoy ocupado manejando todo eso. Ya cuento con 7, casi ya 8 productos que están ya en línea. Y pues prácticamente me dedico a ir mejorándolos, a darles mantenimiento, a ir también escuchando las sugerencias de los clientes. Y pues hasta ahorita ya tenemos cerca de casi 10,000 clientes en cuanto a todo el acumulado. Entonces me dedico prácticamente a programar, a administrar y también a hacer números. Mi nombre es Nicolás Schurman y yo soy ingeniero de software senior. Actualmente me dedico a crear contenido 100% online, aunque hace unas semanas estaba trabajando también como ingeniero de desarrollo senior. Un hecho importante es que la programación se ha vuelto muy popular en los últimos tiempos. Cada vez es más común escuchar a personas de otras carreras que decidieron apostarle a esta profesión. La pregunta es, ¿qué es lo que está haciendo la programación tan atractiva? Una de las ventajas que considero que se tienen actualmente debido al estado del trabajo que existe es que la capacidad de trabajo que existe instalada en cuanto a la cantidad total de programadores que existen es bastante baja, y eso permite que los programadores ahorita estén un poquito sobrevalorados, creo yo, y te permite por lo tanto conseguir trabajo de manera muy sencilla y, si eres buen negociador, bien pagado. Por ahí escuché a alguien decir que no conocía un programador, fuera bueno o malo, que no tuviera trabajo. Y creo que esto se va a mantener hace un tiempo, pero es temporal. Es bastante incierto cuándo se va a acabar, pero creo que es una ventaja temporal que tenemos. Una de las principales ventajas de dedicarse a la programación es que estás estudiando algo que sabes que al día de mañana vas a ocupar. Todas las empresas, por más pequeñas que sean, necesitan personal dedicado a la programación o personas técnicas que permitan o que les puedan resolver problemas desde lo más sencillos hasta cada vez más complejos. Por más pequeña que sea la empresa, vas a necesitar a alguien que te ayude a ser más eficiente con tus procesos. No solo estamos hablando de alguien que pueda resolver la lógica, sino que alguien que pueda traducir esa resolución de la lógica o esos procesos en algo tangible que les ayude a mejorar y cada vez ser más eficientes. Estás estudiando una carrera, o si no has empezado o estás pensando en estudiar programación, estás estudiando o vas a estudiar una carrera que sabes que el día de mañana cada vez va a ser más demandada. Cada una de las empresas que existen necesitan por lo menos un par de desarrolladores. Y tú vas a poder ser uno de ellos. Y no solo eso, sino que al saber también esta carrera, y puede que tú digas, sabes que la programación para mí no es lo mío, pero al estudiarla y crear tu propia empresa o emprender o hacer cualquier otra cosa, tú tienes el conocimiento técnico. No solo para hacer lo que necesitas, sino para poder conseguir el personal técnico que te va a ayudar exactamente a resolver tus problemas. Bueno, pues que realmente ahorita la paga es muy alta. Algunos piensan que tenemos ahorita básicamente
como empleación negativa, es decir, hay más trabajos de los programadores, hay más trabajos, hay un mayor número de trabajos de lo que hay de programadores. Entonces pues ahorita pues está muy bien pagado, pero pues realmente no le veo otra ventaja con respecto a otra carrera. La primera ventaja que yo creo que tiene, fundamental, es que tú no necesitas un título profesional para poder desempeñarte como un programador. Esa es una ventaja sumamente importante, ya que no todas las personas tienen el tiempo, el dinero, para poder destinar o invertir en una universidad durante varios años. En cambio, con la programación uno puede estudiar esta habilidad y ser una persona útil y trabajar finalmente de esto en muy poco tiempo. Puedes empezar a trabajar yo he visto casos de personas que están trabajando los 3 meses y otros casos que se demoran un año en encontrar trabajo. Pero por lo general, después de estudiar programación y de seguir esforzándose un poco más en construir algún portafolio, estas personas suelen conseguir su primer trabajo como desarrollador, lo cual lo encuentro sumamente positivo, ya que es barato y también es sumamente libre, ya que puedes estudiar desde donde tú te encuentres. Como las carreras universitarias o los institutos tienen unas mallas que, o por lo menos cuando yo me encontraba en la universidad, estas eran bastante obsoletas y no te enseñaban todo lo que tú necesitabas, eso te obligaba a ti a convertirte en una persona sumamente independiente en cuanto a qué materias tú tenías que aprender o qué tenías que estudiar, por lo que te transforma en una persona completamente autodidacta. Creo que una de las grandes ventajas es que el contenido lo puedes encontrar en muchos lados. Es decir, el contenido puede estar gratuito, la documentación te ayuda a abordar ciertas tecnologías que quieras aprender. Entonces el contenido, el aprender, está ahí gratuitamente. Esa es una de las grandes ventajas. Yo creo que tenemos muchísimas ventajas y de repente no nos damos cuenta de todas y no estamos conscientes de todas. La primera, una de las más obvias definitivamente, es el sueldo. Los sueldos en el área de programación son hasta a veces 150% mucho más altos. Lo segundo que también encuentro que es sumamente beneficioso de ser un desarrollador o ser un programador es que, dependiendo por supuesto de la cultura de la empresa, es que te permite trabajar desde cualquier lugar del mundo. Entonces, si tú estás en una empresa que posee esa flexibilidad, tú perfectamente podrías agarrar un computador y te puedes ir a trabajar a la playa, o te puedes ir a trabajar a las montañas, al bosque, a donde tú quieras. Y eso también se agradece bastante. El nivel de empleo que vas a encontrar en esta profesión es muy, muy alto. Casi nunca vas a quedarte sin trabajo. Es realmente que yo creo que nosotros estamos en un buen momento para ser programadores, me refiero. Y es que hace poco relativamente que todo lo que es la programación ha estallado. Y hay muchísimas empresas aún que no están informatizadas, ¿no? Entonces queda mucho código por hacer aún. Entonces es un buen momento, de hecho se puede ver en todas las ciudades prácticamente el reclamo de desarrolladores o programadores es súper alto, ¿no? Porque quedan muchas aplicaciones por hacer, muchas aplicaciones por mantener. Entonces yo creo que una de las ventajas es que existe poco desempleo, es la primera. Y crecimiento. Aquí siempre vas a encontrar rutas claras hacia dónde ir, en dónde estoy, cómo crecer. Y casi siempre para crecer aquí no va a faltar más que prepararte, más que estudiar un poco más. Es decir, no tienes que recurrir como en otras profesiones a otro tipo de métodos donde tengas que prepararte de diferentes maneras o que tengas que crecer de diferentes formas burocráticas. Aquí simplemente basta con que tú te prepares, aprendas, demuestres que tu trabajo, que demuestres un resultado en tu trabajo. La segunda ventaja que yo veo es que una vez estás establecido en alguna empresa, pues puedes tomar tu portátil, irte a otra ciudad, puedes ir a visitar a tus familiares, a un país distinto, como es mi caso, por ejemplo, y perfectamente puedes seguir haciendo tu trabajo porque no tienes ninguna dependencia o no hay ningún inconveniente en desarrollar tu trabajo desde cualquier punto del mundo. Otra ventaja que tenemos los programadores es que podemos crear valor desproporcionadamente sin tomar en cuenta qué tanto le estamos poniendo de materiales. Generalmente en otras profesiones u oficios, como por ejemplo en la construcción de casas, si quieres construir un edificio tienes que ponerle el material equivalente, por ejemplo, ¿no? Si quieres construir o hacer una comida, por ejemplo, tienes que comprar los ingredientes. Y si quieres darle de comer a 500 personas vas a tener que hacer algo, pues comprar materiales equivalentes para 500 personas.
Si quieres hacer un mueble grande, vas a tener que comprar bastante madera. En el software no es así. No es equivalente la cantidad de personas a la que le servimos con respecto al material, digamos, que ocupamos, ¿no? Nuestro material, que es básicamente la electricidad, no depende de nosotros, no lo tenemos que comprar nosotros. De hecho, lo paga el que lo usa. Y el valor que les proveemos nosotros no depende de eso. Por ahí dicen que los programadores podemos crear valor desde el aire, ¿no? Entonces, básicamente, teniendo una computadora, puedes crear valor infinito, en pocas palabras. El mundo es muy cambiante. Al día de mañana no sabemos a ciencia cierta si la mayor parte de las profesiones oficios van a seguir siendo vigentes, exceptuando que la programación y las partes tecnológicas cada vez tienen más y más y más demanda. Por ejemplo, si vamos hace unos años, nos vamos un montón de años atrás, cuando estábamos en parte de la revolución industrial, donde estaban creándose, qué sé yo, vehículos, y los vehículos se creaban a mano, hay que poner las llantas. ¿Quién iba a saber que en cuestión de años, o sí, unos años más adelante, todo iba a ser reemplazado por computadoras o por máquinas, que obviamente son controladas por computadora, y ahora es mucho más eficiente la creación de vehículos? Lamentablemente, esto hizo que todas esas personas que trabajaban en la creación de automóviles tuvieran que buscar otro rubro laboral. Si tú estás estudiando programación, la probabilidad es muy baja de que te vaya a pasar esto. Más bien, cada vez se va a demandar y más gente metida en esta carrera de desarrollo o de programación o algo relacionado a tecnologías de información, por lo cual estás asegurando tu futuro. Pues sobre todo en países en vías de desarrollo, ¿no? Hablando particularmente de la región de América Latina, pues muchas empresas seguían con ese estigma de no, los trabajadores tienen que estar y hacer horas nalga, es decir, tienen que cubrir su día laboral sentado en el escritorio de la oficina. Cuando realmente en el mundo de la programación puedes estar trabajando prácticamente desde donde quieras, mientras tengas tu computadora y una buena conexión a internet, es todo lo que necesitas para trabajar. Yo no me imagino a un médico o a un dentista pues trabajar remotamente, ¿sí? Entonces, pues creo que eso, ¿no? La facilidad de poder incluso buscar ofertas laborales fuera de tu país, pero sin la necesidad de trasladarte, ¿no? Y aparte, bueno, que en cualquier tipo de proyecto que tenga que ver con automatización, análisis de datos, siempre se va a necesitar a un programador, ¿no? Entonces, yo creo que pues es una excelente profesión que le puedes sacar muchísimo provecho y que puede mejorar mucho tu calidad de vida si pones el empeño necesario. La programación te augura un futuro muy muy bueno y decente a nivel de calidad de vida. Parece ser que todo en el mundo de la programación es bueno. Sin embargo, existe aún un reto por resolver y tiene que ver con aumentar la participación de las mujeres. De hecho, en este documental solo logramos que una sola mujer nos apoyara para la entrevista. Y es que, aunque el papel de la mujer ha sido fundamental a nivel histórico en el desarrollo de software, aún no hemos logrado equilibrar la balanza. ¿Cuál será la principal causa de este fenómeno? Realmente esto es un fenómeno que se dio más o menos, es una teoría que se dio en los años 80 y pareciera, repito, es una teoría, pareciera que todo esto fue a causa de la mercadotecnia, el decremento o el deceso de mujeres en esta área, pues pareciera que se debió a todo esto. Sí, sin duda hay más programadores que programadoras y esto no es que sea positivo. ¿Esto por qué pasa? Pues yo creo que yo cuando estudiaba en la universidad eran 3, 4 chicas por salón, un salón de 60 personas. Esto era así. ¿Por qué creo que pasaba? Yo creo que porque siempre se encasilló la ingeniería quizá en una rama que era para hombres. A pesar de que en la época de la Segunda Guerra Mundial la ingeniería era para mujeres, porque decían que los hombres tenían que ser lo fuerte, estar de soldados, y las mujeres estaban trabajando en ENIAC, había programadoras.
Y esto es un punto clave porque literalmente en un gráfico se nota como antes estaban ahí las chicas en las ciencias, en las tecnologías, y de repente a partir de los años 80 para acá hay un decremento, hay un declive en la presencia de esto, y pareciera que esto se debe mucho al marketing y a cómo se vendieron las computadoras y cómo se vendió la tecnología como un producto para chicos, un producto novedoso para chicos, para videojuegos o cosas que son para ellos. En algunos lugares del mundo ha sido por cierta imposición y cierto machismo, eso también lo debemos reconocer. Y de repente cuando escucho comentarios diciendo, ya hay tantos programas para mujeres, ya hay tantos eventos para mujeres para que incursionen, y sinceramente son eventos y programas que yo creo que han dado resultados y que se necesitan, y desafortunadamente, o más bien afortunadamente, no sé cuál sea la orientación, pero se necesitan más. Y si creías que eran pocos, se necesitan más, porque por muchos años estuvo equilibrada esa curva o esa balanza hacia otro lado, y ahora se está buscando poner un equilibrio en esta profesión, y para mí eso es algo que deberíamos estar trabajando todos activamente. Un mundo diverso siempre va a ser un mundo mejor, un mundo con más perspectivas y más puntos de vista, siempre es mucho mejor para todos. Muchas mujeres aquí, sobre todo en Latinoamérica, pues prácticamente yo lo veo en las generaciones pasadas, pues la mujer se quedaba en casa, no estudiaba, quizá un tipo de cultura. Y ahorita me gusta bastante que poco a poco han ido abordando más el tema, las mujeres han ido aportando mucho más. Lógicamente me parece una situación injusta, creo que todos deberíamos tener las mismas oportunidades. ¿Qué podemos hacer para equilibrar esta situación? Pues yo creo que tenemos que romper muchísimos esquemas, muchísimos tabúes que existen también. Entonces es cuestión de quizás en nuestros hogares, ¿no? Empezar ya, si tienes una niña y un niño, no regalarle juguetes al niño solamente que sean de electrónicas o enfocados a los niños, ¿no? Y a la niña una muñeca o juegos para la cocina. Yo creo que debemos empezar por ahí. Creo que ya estamos en camino de hacerlo, primeramente estando conscientes de estos problemas, hablándolos y sabiendo que si no nos esforzamos por hacer un ambiente amigable para ellas, no lo vamos a lograr. Y en segunda, cambiando nuestra forma de pensar. La otra vez reconocíamos en una plática que teníamos que justamente sigues viendo a una mujer en este campo y piensas que lo está logrando, digamos, ¿no? Y aunque sí es un logro bastante bueno para ellas, creo que no debería de verse como algo así, sino debe de empezar a verse de la forma natural, ¿no? Que es como si vieras a cualquier otra persona. Porque hablamos de esto, hablamos de que capacidad incluso es más probable que tengan mucho más que los hombres para esto, pero el ambiente, con el ambiente no les estamos ayudando nadita. Entonces cambiar estos ambientes, por ahí como dicen, es romper el pacto, que el pacto le dicen es un pacto mutuo. Cuando hablan de este pacto se refieren generalmente a cosas más graves como no acusar a alguien que le hizo un daño intencional a una mujer. Pero yo creo que este pacto puede ir un poquito más abajo, ¿no? Como por ejemplo, cuando haces un comentario machista o misógino o que ofende a las mujeres, creo que deberíamos de ser bastante más valientes, de levantar la voz y no dejar que pase desapercibido, simplemente para levantar todavía más, como se dice en marketing, el awareness, o tener bastante más en mente que no te puedes seguir comportando como hasta lo hacías ahorita, y que tu forma de comportarte anterior era bastante mala. Hay personas tristemente que si no se los dices nunca lo van a cambiar, y necesitamos cambiar las cosas para crear espacios seguros para todos. Cuando la programación partió fue una profesión netamente dominada por mujeres. Yo la verdad no sé por qué hoy existen más hombres que mujeres. Tengo una teoría que puede estar relacionada con los videojuegos. Tengo que investigarlo un poco más, así que no la voy a mencionar ahora. Pero sí fue una profesión muy dominada por mujeres que luego
fue decayendo y después empezó a salir el auge de una profesión netamente dominada por hombres. La razón de por qué, la verdad, no lo entiendo, porque según yo las mujeres son más orientadas al detalle y también tienden a preocuparse mucho más por las personas que nosotros los hombres. Entonces creo que es sumamente valioso que también existan más mujeres dentro de la programación. Y lo puedo contar solamente por mi experiencia personal, ya que en las empresas en las que yo he trabajado, programadoras, cuando yo me encontraba trabajando en una empresa donde éramos 100 desarrolladores, habían 3 mujeres. Y después cuando tuve que trabajar en otras empresas, aquí cuando llegué a Nueva Zelanda, había una mujer programadora. Y el resto son solamente hombres. Y por supuesto que también en mi canal de YouTube, cuando me meto a ver las estadísticas, yo puedo ver que el 95% son hombres y el 5% son mujeres. No tengo idea por qué esto está ocurriendo. Me encantaría poder revertirlo y ver cómo podemos nosotros motivar a más mujeres para que ellas se metan dentro del mundo del desarrollo, porque las necesitamos. Va a depender bastante de nosotros, tanto los hombres como las mujeres, trabajar en conjunto para ver si de verdad ustedes quieren que esto sea equilibrado. En lo personal, me gustaría y me encantaría ver que esto fuera por igual, como todo, que fuera la misma cantidad, que a las mujeres se les diera la misma oportunidad que a los hombres, porque también he visto eso en muchos departamentos y también me acuerdo cuando a mí me tocó entrevistar, porque en el trabajo me dijeron vas a contratar un par de personas, me pidieron explícitamente que fueran hombres y con todas las quejas que se daban, ellos decían razones que la verdad que casi me despiden por unas peleas que tuve ahí. Pero la verdad es que honestamente las mujeres tienen la responsabilidad más pesada de si quieren equilibrar esta balanza. En lo personal, a los hombres que estamos viendo este video, pues toca hacer también nuestra parte de hacerlas sentir bienvenidas, de hacerlas sentir que es un lugar agradable, de que son valoradas por igual, de que las ideas de ellas inclusive muchas veces son mejores que las de nosotros, porque ellas tienen una forma totalmente diferente de pensar, que muchas veces la lógica de ellas es muy superior a la de nosotros y que tenemos que aceptar. Por algún tiempo se ha considerado que el lugar en donde se concentran las mejores empresas de tecnología es en Silicon Valley, ubicado cerca de la bahía de San Francisco en California. Y no solo las mejores empresas, sino el lugar en donde los mejores programadores trabajan. Lo que quizá algunos desconocen es que mucho del talento que hay o había en Silicon Valley es talento importado de diversos países del mundo, como China, India, España, México, Argentina y muchos más. Probablemente Latinoamérica es uno de los lugares que cada vez más está incrementando el número de talentos que trabajan para empresas de otros países, principalmente de Estados Unidos. Bueno, pues una vez que has trabajado con personas de todo el mundo y me ha tocado la fortuna de estar en equipos que están en todos lados, me ha tocado en un solo equipo precisamente trabajar con personas de Europa, de China, de otras partes de Asia, también me tocó de Latinoamérica, de Brasil, de Estados Unidos. Entonces, una vez que he trabajado con todos ellos, yo pienso que no hay mucha diferencia con respecto al talento. Lo que hay diferencia es con respecto a recursos. En otros lados siempre hay más recursos para que puedas desarrollarte más, y en otros lados también le ponen prioridad a otro tipo de cosas que aquí en Latinoamérica no le ponemos, principalmente a la academia. Pues yo creo que nosotros somos unos afortunados. En Latinoamérica actualmente hay mucho talento, muchísimo talento, de hecho podría decir Christopher, y creo que poco a poco se va explotando y vamos nosotros sacando ventaja de esto. Sobre todo si te das cuenta, en Latinoamérica ahora mismo hay cientos de empresas de Estados Unidos que están haciendo su software en Latinoamérica para ser consumido en todas partes del mundo, pero principalmente en Estados Unidos. Mira, algunas personas me dicen que los desarrolladores en LATAM son mucho mejores, hay otros que me dicen que son mucho peores, y yo luego de haber tenido la experiencia de haber trabajado tanto fuera como adentro,
y también con empresas de Estados Unidos y también, por supuesto, con empresas acá en Nueva Zelanda, en Chile, en Argentina, en Perú, en todas las empresas en las que he trabajado. La única diferencia que yo veo es el idioma, porque el talento, la verdad es que es exactamente lo mismo. Siempre van a haber desarrolladores que resalten más y otros que no resalten tanto, pero eso la verdad es que tú lo ves bastante también afuera cuando estás trabajando con otros desarrolladores. Yo no veo ninguna diferencia entre un latinoamericano y una persona que no sea de Latinoamérica cuando ésta se encuentra desarrollando. Los talentos son iguales. La cultura cambia un poco, pero por supuesto, somos culturas distintas. Todos somos culturas distintas. Yo creo que el talento de los latinoamericanos está abajo de la media mundial en cuanto a comparación sobre todo con Europa y con Estados Unidos. Y esto no es con el fin de meditarlo, sino pensando en el talento como en algo nato con lo que naces y que no puedes cambiar, ¿no? Sino pensando en el nivel de desarrollo de habilidades de las personas. Esto tiene que ver por muchas cosas, ¿no? Y cada vez que hablamos de Latinoamérica nos quejamos del tercer mundo por distintas razones, ¿no? Por ejemplo, nos quejamos de los sueldos y de que la cultura no está tan bien desarrollada como para, por ejemplo, poder desarrollarte como programador al máximo posible. Entonces, creo que estamos un poquito atrás de todas estas áreas. La otra vez comentaba con un muy buen amigo que hay prácticas de programación que yo nunca he visto bien implementadas y que yo no sabría cómo implementar bien, que las empresas de primer mundo, digamos, o las empresas de nivel mundial sí siguen. Honestamente, esta pregunta me hubiera sido difícil responderla hace unos años, pero ya tengo tiempo viviendo aquí en Canadá y he tenido la oportunidad de conocer a muchos programadores de otros lados del mundo, de Medio Oriente, de Egipto, de Irán y de otro montón de lugares que honestamente yo pensaba que nosotros como latinoamericanos estábamos muy rezagados en algunas áreas. Bueno, en algunas áreas sí estamos rezagados, pero si nos ponemos a comparar un programador que sepa, qué sé yo, Angular o que sepa Flutter o que sepa cualquier tecnología contra otra persona de otro país, la verdad es que la diferencia no es tan abrumadora como se pensaría originalmente. De hecho, parte de los mejores programadores que yo he conocido son de América Latina. Y eso es algo que lamentablemente se nos inculca mucho a nosotros desde, no sé, de que estamos trabajando en empresas o de cualquier otro lado, que las personas de allá afuera son mejores. Por alguna razón, las personas de afuera son mejores que los latinoamericanos. Cosa que no es para nada cierto. A menos que estemos comparándolo contra alguna tecnología que obviamente es enseñada solamente en otro país o un país, qué sé yo, X, en el cual solo ahí se enseñe y solo hay universidades al respecto y solo ahí obviamente se enseña esa tecnología. Tal vez ese es el único punto. Pero la verdad es que nosotros como latinoamericanos tenemos todo el talento y tenemos toda la capacidad y no solo tenemos, sino que la demostramos muchas veces. Claro, no, tal vez las compañías que más hacen ruido son, qué sé yo, gigantescos que están en Silicon Valley, pero hay muchos factores que son diferentes en el lado de América Latina. Estas empresas nacen en un lugar donde hay miles de millones de clientes con capacidad económica diferente a los de América Latina, que hacen que estas empresas puedan surgir y explotar y hacer esta efervescencia tan abrumadora que se expande a todo el mundo. Los que están o los que estamos, yo creo que solamente nos falta un ingrediente y es inglés, es hablar inglés. Yo creo que eso es lo único que falta para que podamos sobresalir más, para que llamemos más la atención o podamos demostrar, comunicar nuestro trabajo. Es hacia donde quiero llegar. Comunicar nuestro trabajo al mundo. Necesitamos este idioma para hacerlo. Este es el idioma en el que se comunica el mundo en una manera sistemáticamente hablando. Por eso es importante saber inglés, por eso es importante que te prepares inglés. Y de entrada, o como punto de partida, si tú estás pensando en prepararte en programación, a la par y definitivamente tienes que pensar en prepararte en inglés también.
El tema yo creo que es malinchismo propio de los latinoamericanos, el sentirse que no tienen el nivel de estar fuera de Latinoamérica, que como programadores sienten que no pueden dar el ancho. Claro que puedes dar el ancho, aprende inglés y te vas a dar cuenta que hay programadores de nivel bajo, de nivel alto en todas partes. Tú como programador tienes el nivel, pues si no lo tienes puedes obtenerlo, claro que sí. Lo único que necesitas para ser programador es tener un cerebro, de hecho, y ya, se acabó. Con el puro cerebro vas a tener para programar. Ya si tienes discapacidades o como sea, pues obviamente hay dispositivos que te van a ayudar para eso. Por eso hago la comparativa. Tú tienes un cerebro como cualquier otra persona que esté fuera de Latinoamérica. Tienes la capacidad para poder estar a ese nivel. Entonces yo he visto muchos programadores aquí en Latinoamérica que tienen un nivel súper alto. Que digo, diablo, o sea, ¿cómo pueden llegar a eso? Y pues obviamente esa misma pregunta me trae la respuesta. En Latinoamérica tenemos una ventaja, que puede ser una ventaja, desventaja, que estamos viviendo en situaciones muy complejas. Entonces eso puede ser un motivante para decir, yo quiero salirme de aquí, o yo quiero tener mejor nivel programando, quiero tener mejor sueldo. Entonces esa motivación es quizá un pro que tenemos. Hay que ver las cosas como lo positivo, no lo negativo. Y pues prácticamente yo creo que el nivel se puede tener. Hay muchas personas que tienen el nivel, demostrado está. Hay muchas personas de Latinoamérica que están en empresas enormes, trabajando como líderes, como arquitectos de soluciones en empresas como Microsoft, como Facebook, como todas esas empresas. Entonces demostrado está. Lo cierto es que hoy, con la globalización que tenemos y como comentaba en algunos otros puntos de esta charla, creo que el tema de la pandemia vino pues a acelerar más, ¿no? Los procesos de home office, de teletrabajo, etcétera, y cada vez más son las empresas que están buscando mucho talento. Y yo he visto, incluso a mí me han llegado ofertas de trabajo de empresas que están en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, buscando talento latinoamericano. Creo que el principal enemigo que tenemos los programadores latinoamericanos somos nosotros mismos. Y creo que eso se debe mucho al estigma y a la manera en cómo hemos sido educados, ¿sí? O sea, creo que el mayor enemigo que tenemos aquí en la región son las propias inseguridades, ¿sabes? Porque a nivel de capacidades y de habilidades, o sea, creo que cualquier ser humano puede, obviamente con la dedicación, la maestría, de hacer las cosas, puede llegar a dominar, y no nada más hablando del ámbito de la programación, cualquier disciplina del conocimiento humano. Pero sí creo que en lo cultural, en las costumbres, en la manera en cómo hemos sido educados, creo que ahí muchas veces nosotros mismos nos hacemos el autoengaño de que, híjole, ¿y a poco sí voy a dar el ancho para ese puesto? ¿Y a poco pues voy a ser más chingón, como decimos acá en México, ¿no? Que los gringos, o que los europeos, o que los hindús. Entonces yo creo que es una cuestión, repito, cultural, ¿no? De en el momento que nos deshagamos de esas inseguridades, y creo que toda esta cuestión que se ha revolucionado con las dinámicas de trabajo por la pandemia, creo que eso nos va a ayudar mucho en la región a que pues nos valoremos a nosotros mismos y que veamos que somos tan capaces como cualquier otro programador, hablando pues obviamente de esto que nos compete, que de otra parte del mundo, ¿no? Independientemente de que, digamos, estamos en una región todavía en vías de desarrollo, creo que hay muy, muy buen material, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que trabajar es justamente en creernos más de lo que somos capaces y en lidiar con nuestras propias inseguridades. Yo creo que la programación es un mundo, la verdad es que es un mundo hermoso. Vas a conocer a personas de muchas culturas alrededor de todo el mundo. Te vas a sentir constantemente desafiado, sobre todo al comienzo. Si vas a empezar o si ya estás recién empezando, mucha paciencia, sé ordenado.
Y me lo vas a agradecer después. Para todas las personas que vean este documental y que comiencen a programar o que digan, yo quiero ser programador, consideren que la programación no es una materia que sea imposible o inalcanzable. Es una materia que, si tú llevas un camino bien organizado, no va a ser difícil. Pero sí es una materia que hay que tener mucha disciplina, hay que estar adaptándote a los cambios. Entonces considerar eso, que siempre va a estar cambiando las cosas, considera que vas a tener que reaprender algunas cosas, reaprender cómo hacerlo de una nueva forma, y pues prácticamente no tener la programación como todo un esquema de decir, yo voy a programar todo el día, yo tengo que aprender todos los días, me voy a quedar atrás. No, la comparativa tiene que ser sobre ti mismo, no compararte con otras personas. Y pues más que nada, si te vas a entrar y es primera vez que lo vas a hacer, pues bienvenido al mundo, bienvenido a nuestro mundo y pues a echarle ganas. Cometemos errores de juzgar fácilmente el código o los trabajos de otros sin entender al 100% sus circunstancias. Siempre que veamos un código o una base de código tenemos que pensar en qué circunstancias se hizo. Y entonces nosotros consideramos que en las circunstancias ideales el código debió haber quedado de cierta forma, pero lo que tenemos que pensar es que esas circunstancias ideales casi nunca se dieron. Y piénsenlo ustedes mismos, cuando tú has programado algo que ha quedado no de la mejor forma posible, muy probablemente no haya sido porque eres un holgazán que no sabe cómo programar, sino porque las circunstancias, los recursos del proyecto, el tiempo que tenías disponible, la información disponible en ese momento, o simplemente tu situación personal en ese momento no era la mejor, y entonces no pudiste lograr el resultado óptimo. Entonces por eso creo que es bastante importante ser compasivos y entender que las circunstancias no son ideales siempre. Soy fiel creyente que la programación debería de enseñarse desde los estudios básicos, desde los estudios primarios, así como cuando somos pequeños nos enseñan que español, matemáticas, ciencias naturales, geografía, etcétera. Creo que los gobiernos deberían de preocuparse por empezar justamente a tener alguna materia donde desde pequeños a los niños, a las niñas, se les empiece a enseñar este hábito de la programación, ¿no? De despertar su pensamiento lógico, y de razonar, porque cada vez, justamente con toda esta globalización que estamos teniendo, cada vez se necesitan más perfiles con un profesional técnico de programación, ¿no? Por eso es que justamente meterte hoy, en estas épocas, a este maravilloso mundo de la programación es muy rentable, ¿no? Y relativamente a corto o mediano plazo puedes alcanzar un nivel de mejorar muy, muy bien tu calidad de vida. En lo personal, siempre me gusta decir que nosotros como programadores tenemos que estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Y no solo las nuevas tecnologías, sino las tecnologías que ya existen desde hace años que están creciendo y están creciendo. ¿Por qué? Porque puede que lo que nosotros conozcamos el día de hoy, mañana va a ser reemplazado por cualquier otra cosa. No nos centremos en que lo que yo conozco es lo mejor del mundo y lo que tú haces está mal. Las tecnologías son diferentes y resuelven los problemas de maneras diferentes, y eso sumado a que cada persona piensa de manera diferente, entonces hay muchas ideas muy buenas que valen la pena estudiar para que nosotros las podamos implementar en nuestras propias aplicaciones. Bueno, uno de los consejos que siempre trato de dar es siempre, ante todo, pues es cuidarte a ti mismo. Como programadores invertimos muchísimo tiempo en nuestras vidas en esta profesión, o incluso tiempo que ya es de nosotros mismos se sigue invirtiendo aquí. Aprende a separar, aprende a dar prioridades. No olvides que lo importante nunca debería ser urgente, porque lo importante siempre se planea, se anticipa, se hace con tiempo para que nunca se convierta en algo urgente. Por esa razón, lo importante siempre va primero que lo urgente. No olvides planear bien, organizarte bien y sobre todo no descuidarte a ti mismo en tu vida, en tu salud, en tu vida personal.
etc. Eso es todo.